Ok, bueno, buenas noches. Iniciamos esta clase de hoy con varios temas. Tenemos pendiente la entrega de la carátula ya avanzada del disco que estamos haciendo. Empezamos a trabajar la semana pasada con el diseño de un stand que va a ser parte del proyecto integrador o de la entrega final y arrancamos hoy con un nuevo tema sobre lo que es la historia del cartel. Entonces, hemos venido viendo las diferentes alternativas de la temática durante las diferentes semanas. De hecho, desde la semana pasada ya empezamos a trabajar un poco en lo que va a ser el proyecto integrador, con base en que había que levantar también un logotipo de una empresa que vende accesorios para dama. Y ahora más tarde lo vamos a revisar cómo les fue con esa parte. Empezamos a determinar que vamos a hacer un stand a escala, un stand para exterior, y que la escala del stand va a ser de 30 por 30 por 30. Entonces, para ir en orden del paso a paso, vamos a ver primero entonces el tema de la parte teórica que corresponde a lo que es la historia del cartel, la parte 1. La segunda parte también está subida en la plataforma y ya ustedes como tarea durante estas 2 semanas que vienen tienen para hacer una investigación sobre que lo que necesitamos es que cuando terminen de ver las 2 partes elijan 5 carteles que consideren ustedes que sean los más relevantes o los que más les gustan, averiguar un poquito sobre el autor de esos carteles y argumentar en el foro que quedó abierto, como les decía, durante estas 2 semanas, cuál es su elección y qué los motivó a realizar esa elección, ¿no? Entonces, vamos a dejar pendiente y abierto ese foro durante estas 2 semanas para que tengan el suficiente tiempo de ver el pedacito que queda faltando, hacer su selección, investigar sobre los autores y entonces argumentar cuál es esa elección como tal. Así, entonces vamos a ir trabajando en paralelo con el cierre de la actividad de la entrega de la carátula del CD, con la estructura de la ficha que estaba puesta desde la primera semana. Y ahora también entonces a la par, que ya empezamos desde la semana pasada, a trabajar el stand a escala para el proyecto final. La idea de trabajar así es que vayamos precisamente aprovechando el tiempo y no dejemos hasta la última semana para sacar un solo producto, porque en tiempo no nos va a rendir. La idea es que vayamos avanzando paso a paso, que me vayan mostrando cómo son los avances semana a semana y que podamos ir corrigiendo sobre las semanas precisamente este trabajo para al final tener un muy buen resultado. Entonces, permíteme, voy a compartir esta ventanita. Voy a decirle que toda mi pantalla me confirmas si estás viendo la paginita de YouTube. Sí. Ok. Entonces voy a poner el enlace en presentación, modo presentación, para ver si tenemos suerte y podemos compartir el audio. ¿Ahí ya tienes audio? Veo el video en grande, pero no estoy escuchando nada. A él no lo has escuchado. Él ya empezó a hablar. No se escucha. Ok, déjame ver entonces cuál es el inconveniente que tenemos. ¿Por qué no nos refleja el sonido? ¿Por qué no nos deja compartir el sonido? Para ver cómo lo arreglamos. Vamos a hacerle una consulta aquí a la profesora Dora, que maneja la parte técnica, para ver si podemos solucionar.
ver si nos permite compartir las actividades. Te fuiste y volviste. Déjame ver activar. Estos son subtítulos, levantar la mano, presentar ahora. Dentro de las características, debería ser aquí entre las características adicionales. Notificar. Vamos a ver si me deja por aquí. Hola. Seguro estás usando audífonos. Como estás usando audífonos, los audífonos no están recogiendo el audio absoluto de la máquina. Así que cuando pasas el video, tienes que quitar los audífonos un ratito y luego, cuando ya vas a hablar, entonces pones los audífonos otra vez. Es lo único, porque hay que hacer una configuración aparte del Meet. Y aunque ya yo la hice, tampoco funciona porque con los audífonos no se escuchan los videos. Tengo que quitarme los audífonos, o sea, desconectar los audífonos para poder que se oiga. Bueno, me dicen que es porque tengo los audífonos puestos. Vamos a quitar el audífono. No tenía ni idea de ese detalle, porque normalmente se comparte el audio. Vamos a probarlo ahora sí para ver si sin los audífonos, entonces sí logro que tengan el audio completo del video. Vamos a volver a presentar una ventana específicamente. Vamos a compartirla. Me confirmas cuando la veas. ¿Ahí ya la estás viendo? Sí, sí se ve. Ok, esta parte es la parte, no, ok, pero este no es el que quiero compartir. Hay dos opciones. A ver, deja de presentar, voy a compartir mejor toda la pantalla. Pantalla completa. Pero además presentar toda mi pantalla para que me deje navegar por los diferentes videos. Ok, ahora sí tengo aquí el que es el episodio 1. Sobre historia. Vamos a dividir esta serie de historia del diseño en dos vídeos. Hay muchos artistas y seguramente no. ¿Me confirmas si ahora sí estás escuchando el audio? Sí, sí se escucha. Ya nos dimos cuenta. Entonces, la solución es que no puedo compartir para compartirle videos, no puedo utilizar los audífonos. Ya, ese era todo el asunto. Listo. Vamos a ver esta primera parte y, como te comentaba, puedes ir tomando notas sobre cosas que te llamen la atención para que las podamos discutir ahorita al final. No podamos hablar de todos porque es demasiado. Y os va a venir muy bien hacer un montón de súper conocidos que a lo mejor no sabíais quién había sido el diseñador o en qué época se había hecho. Y yo... ¿Me estabas hablando? Le estaba diciendo que voy camino a casa caminando, que apenas llegue a casa hago mis apuntes. Ok. Mientras vamos escuchando. Vale. Ajá, ok. Como neonato de la historia, porque la verdad es que la historia y yo nunca nos hemos llevado muy bien, no se me queda grabada. Vamos a intentar resumirlo, sobre todo centrarnos en el siglo XX y la época más actual, ¿no? A la gente le va a venir bien, ¿no? Para tener un poco una perspectiva de cuál ha sido lo más reciente que se ha hecho en diseño. Claro, y luego también que tenga referencias. Pues empezamos con una obra de un
diseñador alemán, en este caso se llama Lucian Bernard, y que para mí representa muy bien lo que sería, digamos, el inicio del cartel publicitario moderno actual. Estamos hablando de alguien que en principio no tiene ningún tipo de conocimientos de diseño gráfico. Ah, ¿no? No, en realidad es alguien que con 15 años se va a ver una exposición de diseño de interiores y queda tan fascinado con todo el colorido que ve allí que vuelve a su casa y cambia todas las paredes de su casa, las pinta de colores y demás. Cuando vuelve su padre, que se había ido de viaje, ¿no? Y ve todo el cambio que ha Madre hecho, mía. pues le cae una buena bronca, ¿no? Parece ser que no lo encaja muy bien y decide marcharse de casa. Y de repente ve un anuncio, ¿no? De que se ha convocado un concurso de diseño gráfico, efectivamente, en el que hay que hacer un cartel para unas cerillas que se llaman Priester. Pues bueno, decide poner una mesa camilla. En esa mesa camilla pues pone unas cerillas, pone un cigarrillo con un cenicero, luego pone también unas cortinas, ¿no? Y llega un momento que dice, bueno, pues las cortinas me sobran, me sobra también igual la mesa camilla. Luego parece ser que llega un amigo por allí y le dice, oye, estos son un anuncio de cigarrillos. Quizá a lo mejor habría que quitar también los cigarrillos, ¿no? O sea, que al final lo quita todo. Al final lo quita todo, exactamente. Entonces él mismo se inventa esto del menos es más, ¿no? Ostras, pues lo elimino todo. De hecho, pone la marca porque él mismo piensa, bueno, si es un concurso para esta empresa, igual me piden que ponga la marca, pero voy a ponerla. Claro, hay que pensar que estamos a principios del siglo XX y la primera reacción de los miembros del jurado es directamente coger este cartel y tirarlo al cubo de basura, literalmente, ¿no? Esto es una mierda. Parece ser que hay un miembro del jurado que tiene realmente es un visionario, que entonces rescata este cartel del cubo de la basura y dice, no, hombre, para mí el premio de este concurso es este cartel. Y entonces convence al resto de miembros del jurado de que ese debe ser el premio, porque realmente este chico ha conseguido con nada, realmente, con lo mínimo, representar lo que se pedía. Y bueno, a partir de este momento, digamos que se inicia también un movimiento que se conoce como el Black Steel, ¿no? Y que, bueno, tiene, digamos, a Lucian Bernard como máximo componente, ¿no?, de este grupo, pero luego otros diseñadores de alguna forma que siguen la estela, ¿no? Y básicamente se basa en esto, ¿no? Es un fondo prácticamente totalmente neutro, sin nada, y luego la marca, ¿no?, en grande, y luego el producto, ¿no? Y bueno, como hemos dicho, pues a partir de aquí hay muchos artistas que se dedican a hacer cartel publicitario, ¿no? Si nos vamos a Francia, por ejemplo, tenemos a Cassandre, que es un ucraniano que, bueno, se establece en Francia y allí pues tiene también bastante trabajo y bastante éxito realizando bastantes carteles. Y bueno, pues este quizás sea uno de los más famosos que realiza. Y bueno, él, hay que decir también que tiene bastante, en este caso Cassandre sí que tiene un bagaje, digamos, unos conocimientos artísticos mayores que los que tenía en este caso Lucian Bernard. Y sobre todo en el caso de Cassandre viene mucho de lo que es un movimiento que se llama el Art Deco. Muchas de estas líneas geométricas que tiene este movimiento las tiene muy bien asimiladas, en este caso Cassandre, ¿no? Que como digo es uno de los diseñadores un poco de esta época más reconocidos. Vamos ahora a dónde? A Alemania, volvemos a Alemania. Sí. Veo mucha geometría. Sí. También hay síntesis, se juega con la tipografía. Esta tipografía también es todo manual, ¿no? Sí. Bueno, hay que decir que la Bauhaus lo que tiene de representativo es que es, digamos, la escuela de diseño por autonomasia, ¿no? La que todo el mundo toma como referencia de cuál ha sido la escuela de diseño, digamos, más famosa, de donde parte todo. ¿No? Que a principios del siglo XX han habido una serie de movimientos artísticos, lo que se conocen como las vanguardias artísticas, que han producido una serie de rupturas en lo que es el mundo del arte tradicional, ¿no? Unas rupturas que tienen que ver con la forma, con el color, ¿no? Ahí tenemos el cubismo, el futurismo, el expresionismo, alemán en este caso. Todos estos movimientos de ruptura acaban un poco confluyendo en la Bauhaus. Porque ¿qué pasa? Que la Bauhaus se forma a partir de dos escuelas diferentes, que sería la Escuela de Artes Aplicadas y, por otro lado, lo que sería la Escuela de Arte, ¿no? Digamos que se fusionan. Muchos de estos artistas, ¿no?, que han protagonizado estos movimientos de ruptura, algunos de ellos acaban siendo profesores de la Bauhaus, ¿no? Ahí tenemos a Wassily Kandinsky, tenemos a Paul Klee. Todos estos artistas, de alguna forma, todos sus conocimientos y todo esto que han ido aprendiendo en estas vanguardias artísticas, de alguna forma lo acaban volcando, en este caso, al diseño y a la escuela, ¿no? Y bueno, otra cosa buena de la Bauhaus es que por primera vez en una escuela de diseño tenemos una asignatura que se llama tipografía. Hombre, bastante o sea, importante, que fue, ¿no? Sí, realmente fue Sí, a ver, la historia de la tipografía evidentemente tiene muchos siglos detrás, ¿no? Pero nadie se había planteado que esto pudiera ser una disciplina para enseñar, ¿no? Digamos bueno, en un oficio, a partir de un determinado curso deciden ponerla como asignatura de los estudios. Tienen la idea de que la tipografía se debe de construir a partir de figuras geométricas.
Pero es una manera también de recurrir a lo que es la síntesis, ¿no? Sí, a la forma básica. Manera, sí, ese carácter, digamos, de lo que sería el mundo del arte. Ellos no lo dividen todavía tanto como igual hacemos ahora, sobre todo en las escuelas de diseños. Para ello, el arte y el diseño son cosas que van juntas. Sí. Entonces, de alguna forma, ellos fusionan ambas disciplinas. Y bueno, hay que decir que la Bauhaus termina, desgraciadamente, cuando Hitler entra al poder. Hitler, como cualquier dictador, pues no entiende este tipo de... Claro, todo lo que es artístico y... Sobre todo esto que es, para él llama, este tipo de artistas, pues él los llama arte degenerado, ¿no? Porque claro, los dictadores, si algo tienen en común es que les gusta sobre todo el arte clásico, ¿no? El arte de griego, el arte romano. Joder, y ya lo demonizan, ¿no? Y es como que vas... Claro, bueno, básicamente es que muchos de los profesores, artistas, no tienen otro remedio al final que huir y marcharse, ¿no? Y ahí muchos acaban en Estados Unidos. Y bueno, este cartel en concreto se hizo para la primera gran exposición de la Bauhaus en el año 1923, cuando todavía estaba, digamos, en auge y estaba en su sede de Weimar. Pues de alguna forma el gobierno quería un poco saber qué es lo que se estaba cociendo ahí, ¿no? Ya que estamos poniendo dinero en esta escuela, ¿no? ¿Qué es lo que se está haciendo? Entonces le encargan a Gropius, que era en este caso el director, que haga una exposición, y este es el cartel de esa primera exposición. Algo muy característico también de la Bauhaus es que suelen inclinar los diseños. Suelen inclinar, es verdad. Suelen ir muchos diseños inclinados. ¿Por qué? Sí, realmente es una forma también de dar más dinamismo a los diseños, ¿no? Porque un cartel como este lo compondrían primero de forma normal, ¿no? De forma recta, y una vez ya lo tenían compuesto, entonces cogían todo el diseño y lo giraban, ¿no? Y es una forma, como decimos, de darle pues más dinamismo, más ritmo a la composición y que no se quede tan estática en este caso. Como hemos dicho, la Bauhaus tenía sus propias ideas sobre la tipografía. Y bueno, el que va a recoger un poco el testigo es Jean Tissot, diseñador, un poco, digamos, también atípico, que él coge un poco las ideas de la Bauhaus y escribe una obra que se llama La Nueva Tipografía, en la que él de alguna forma vuelca pues todo esto que hemos dicho de que las tipografías se deben de construir a partir de una base geométrica y demás. Gracias a la publicación de esta obra, después vendría un autor, en este caso Paul Renner, y decide crear una tipografía muy famosa que se llama Futura. Futura, sí. Bastante conocida, estaría en el top de las tipografías de diseño gráfico, Sí. ¿no? Estamos viendo como un boceto de lo que Sí, en este caso es una obra que es bastante conocida de Jean Tissot en este caso, que es del autor de que estamos hablando, ¿no? Que él, bueno, pues trabajó para esta editorial, Penguin Blues. Él marcó, digamos, una pauta de cómo debían de ser las portadas de libros, en este caso para esta editorial. Y como digo, tuvo tanto éxito que aún hoy en día se siguen reeditando este estilo. Está muy bien que veamos también el boceto para ver un poco de dónde se parte. En este boceto se pueden ver las medidas. Las medidas, claro. Que ahora igual las podemos hacer de manera ya más digital, sí, ¿no? Vamos midiendo. Vamos a dar un viaje a través del océano porque nos vamos a Estados Unidos. Estados Unidos. Sí. Como hemos dicho, la Bauhaus termina con la llegada de Hitler al poder, ¿no? Y después de Hitler ya sabemos todo lo que pasa, que es la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Que muchos de los autores no tienen otro remedio que emigrar y marcharse. Y muchos de ellos acaban en Estados Unidos. Y entonces Estados Unidos de alguna forma se beneficia un poco de esto porque hay que decir que Estados Unidos no tiene realmente un pasado histórico artístico como sí que tiene Europa. En Europa tenemos muchos siglos de historia del arte, de catedrales, luego también todos estos artistas que, como hemos dicho, han creado todos estos movimientos de vanguardia que en Estados Unidos tampoco se han dado, pues ellos van a llegar a Estados Unidos y lo van de alguna forma a aplicar, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que esta gente de alguna forma se pone al frente de muchas de las agencias y publicaciones que se van creando en este momento, ¿no? Revistas famosas, en este caso como la revista Vogue, Harper's Bazaar, y al frente de estas revistas como director de arte o como directores de arte se ponen muchos de estos emigrantes, ¿no? Que vienen de Rusia, que vienen de Ucrania. Claro, ellos acaban de director de arte y entonces dicen, bueno, ahora no estamos haciendo arte, estamos haciendo diseño, pero vamos a poner en estas o vamos a volcar en estas revistas nuestros conocimientos, ¿no? De cómo debe de ser, que recogerá el testigo de lo que ya se había iniciado un poco en Europa. Este es un hombre que, como hemos dicho, viene de países del este, se exilia, digamos, en Estados Unidos y, bueno, pues se pone al frente de esta publicación y, como hemos dicho, pues ayuda un poco al nacimiento y al auge de estas revistas que continúan hoy en día, ¿no? Hoy en día quizá tienen unos diseños más normales, por así llamarlos, ¿no? Pero ellos en ese momento estaban haciendo algo muy rompedor, sobre todo para esta disciplina. Aquí tenemos unos diseños de Lester Ball, que son también bastante conocidos de esta época, diseños para la compañía eléctrica americana, ¿no? Y bueno, son unos diseños también muy sintéticos.
gráficos, ¿no? Sí, en los que él sí. reduce el mensaje al máximo, ¿no? Estamos viendo que utiliza colores planos, ¿no? Y Sí. utiliza realmente imágenes muy simples. Muy, muy llamativos. Sí. Aquí lo de los colores pasteles, nada. O sea, aquí era todo colores primarios. Necesita, digamos, llegar a los sitios, digamos, más rurales de Estados Unidos. Y entonces, claro, tiene que ser algo que de alguna forma esta gente lo vea y inmediatamente lo identifique. De manera muy fácil. Y está genial porque tenemos la luz, tenemos la radio y tenemos el agua. Sí. Ya tenemos ahí los 3 carteles. Me estoy quedando con todos los nombres porque es que luego es difícil voy a empezar a buscar, es verdad. De acordarse de todos los y es bueno también, yo creo que por mi parte, que lo haga, ¿no? Y también los que están viendo este vídeo, recopilar diseños de todos los artistas que estamos nombrando para tener una biblioteca y seguramente, que nos va a pasar, vamos a ver diseños actuales que viendo esto vamos a saber de dónde viene la referencia, ¿no? Hombre, la Helvética. Helvética. A mí es una de las tipografías que más me gusta. Yo no la utilizo tanto porque yo creo que como en muchos de los diseños está un poco saturada, ¿no? Se ha utilizado demasiado. Marcó también una tendencia, ¿no? Una forma de pensar. La Helvética nos sirve un poco para representar lo que sería, digamos, el estilo tipográfico internacional, que en este caso volvemos a Europa, ¿no? Digamos que, bueno, ya ha acabado la Segunda Guerra Mundial y, bueno, hay un país que de alguna forma se ha mantenido al margen, que es Suiza, ¿no? Se crea una escuela, igual que hemos hablado antes de la Bauhaus, en este caso se crea otra escuela también de diseño, que es la Escuela de Basilea. Y en el caso de la Helvética, pues bueno, es la tipografía un poco que representa este movimiento porque se crea en este momento. Ahora, de hecho, se cumple el 60 aniversario. Se cumple el 60 aniversario. 60. Está considerada la tipografía más importante de la historia del diseño gráfico. Después de la Comic Sans, ¿no? Después de la Comic Sans, me van a matar, ¿no? Sí. Sí, bueno, hay que decir que la Helvética sobre todo es una tipografía que se crea ya pensando en grandes formatos. Hay que decir también como anécdota curiosa, sobre todo en cuanto al nombre, porque bueno, la Helvética parte de otra tipografía que se llama Accidengrotes. Cuando crean esta tipografía, que el diseñador que la crea, el tipógrafo en este caso, la crea a partir de esta que existe, ¿no? Le ponen el nombre más o menos obvio, que sería New Accidengrotes. Pero claro, esto es muy poco comercial, evidentemente. O sea, que ya pensaron en un nombre comercial. Claro, exactamente. Ya pensaron en cómo se iba a vender esta tipografía. Si vamos a vender una tipografía que es típicamente suiza, vamos a ponerle un nombre suizo, ¿no? Y en este caso utilizan el nombre romano, ¿no? Para determinar a Suiza. Me suena a mí algo de eso, de lo que he leído por ahí, que primero pensaban en Helvetia, pero luego dijeron, no, vamos a poner Helvética. Vamos a poner Helvética porque suena un poco mejor y también lo diferencia porque, claro, Helvetia es el nombre tal cual, ¿no? Y bueno, el estilo tipográfico internacional lo que tiene es el uso de la retícula. La retícula en este caso sirve de alguna forma para ordenar el diseño. Sobre esto también hay mucho debate de quién está a favor de la retícula y quién está en contra, ¿no? Ellos tenían muy claro que el diseño tenía que ser reticulado y tenía que llevar un orden. Hoy en día todavía se sigue diseñando en base a esto, ¿no? En base a una retícula, en base a que el diseño tiene que llevar una estructura. Estamos hablando ya de los años 50. Ah, de los años 50. Sí, porque la Helvética es del 57, ¿no? Que por eso hemos dicho que se cumple ahora el 60 aniversario, entonces estamos ya a mitad de siglo. Vale. Universe. Tenemos aquí otra tipografía también muy famosa de este periodo, ¿no? Universe es una tipografía creada en este caso por Adrian Frutiger, que es un diseñador tipógrafo suizo también. Tiene, así como tipografías, digamos, famosas, esta y otra que lleva su nombre, ¿no? Que es la Frutiger. La Frutiger, sí. Como curiosidad decir que es la tipografía que más se utiliza en aeropuertos. Sí. Anda. Es una tipografía que hay muchos aeropuertos en el mundo que utilizan la Frutiger como tipografía para todo lo que es señalética. Exactamente. Frutiger se inventa un sistema, que es el que estamos viendo, que es lo que él llama los tipos en serie, ¿no? Todos los diferentes estilos que puede tener una tipografía, lo que sería el estilo cursiva, el estilo negrita, ¿no? Él decide ponerles una numeración. En vez de llamarlo como sería, ¿no? De estilo ball, estilo itálica, ¿no? Él les pone una numeración, pero que no llega a tener realmente... No llega a tener demasiado éxito. No, se queda ahí. La tipografía sí, porque es una tipografía que se sigue usando, pero este sistema que él crea no tiene más recorrido y, bueno... Imagino que tendríamos que conocer que todas las tipografías utilizarán siempre la misma numeración para saber qué tipo de variante estamos utilizando. Claro, estamos hablando de una época en que todavía la tipografía está muy reducida a lo que es la profesión de tipógrafo. Entonces, esta gente, lógicamente, sí que se conoce realmente todos los sistemas, está muy familiarizado con qué tipografía se tiene que usar en cada momento, ¿no? Claro. Bueno, pues vamos a cortar aquí con la primera parte de esta serie de vídeos sobre historia del diseño gráfico. Bueno, vamos a dejar de compartir esta parte y vamos a ver
una segunda sección, y la segunda sección tiene que ver con específicamente lo que es el diseño, pero de álbumes, ¿no? Porque como veníamos explicando desde el principio, la idea es que hemos ido viniendo mezclando las actividades, ¿no? Actividades del diseño de las portadas de los CDs. Tenemos que ir haciendo un poco el lanzamiento de lo que tiene que ver con la parte de cómo crear el cartel para el evento, porque al final, pues igual tenemos que promocionar al artista que hemos venido trabajando desde la primera semana, ¿no? Entonces la idea es que vamos a terminar promoviendo un evento y el evento del artista necesita pues toda su promoción. Entonces esa promoción implica que nosotros trabajemos con un afiche, ¿no? El afiche que va a promocionar el concierto de ese artista. No sé si tienes entonces a la mano lo que trabajaste ya en limpio de los últimos del último diseño que vimos la semana pasada, los ajustes que dijimos que le íbamos a hacer a la, perdón, a la gama de color. ¿Recuerdas que dijimos que, bueno, que la idea sería trabajar un poquito la gama de color, la palmerita? Sí, sí, déjeme y le comparto acá. Ay, disculpe el gallo, es que el vecino tiene unos gallos ahí que me dan es rabia. Raro que esté cantando hasta ahora, normalmente canta desde las 5 de la mañana. Sí. ¿Se ve? Sí, ya la estoy viendo. Bueno, a la final busqué una, como usted me ha dicho, una gama que fuera como tipo retro, Uh-huh. dentro de la que ese día estaba, que usted más o menos me menciona que cuáles me podían funcionar. Escogí esta y abajo puse como los cuadritos de la gama, Ajá. ajuste de regla. Y bueno, cambié la palmera y le puse como nada más como el elemento de una palmera que usted me dijo como que podía como ayudarme más en vez de colocar la palmera entera. Era, exacto. Bueno, mira cómo mejora visualmente, definitivamente el cambio del elemento lo involucra mucho, ¿no? Lo hace ver completamente diferente. Se veía muy como de principiante, ¿verdad? Muy infantil, muy vectorizado, muy todavía, ahora se ve un poco más profesional todo lo que es el diseño. Lo único que me sigue interfiriendo en la visual, para mí, un poco, es la tipografía. Boina. No, la tipografía. La boina Bueno, se ve yo como tal, quizá no la tendría verde, de pronto, no sé, pondría la boina en la misma, eligiendo la gama. Lo que pasa es que digamos que la línea que hay entre el sol y la arena, ese color me está molestando un poco, porque entiendo que es el mar, ¿verdad? Sí. La arena, el mar y el sol que se oculta. En ese orden están en la visual. Entonces, el mar verde, en ese verde, no, aunque estamos hablando de unos tonos retro, podría ser un azul, pero un azul así como un azul grisáceo, ¿no? Para mantenernos en la misma gama retro como tal. De modo que entonces ahí no pelea, porque ahorita me está peleando el verde de la boina con el verde del agua. Hay tres elementos verdes. Entonces, el de la palmera está perfecto, el del sol está perfecto, el de la arena está perfecto, la guitarra está perfecta. Solamente tengo el problema de la tipografía y del color del agua, pero ha mejorado muchísimo, se ve muy diferente, ¿no? La tipografía no es una tipografía en sí, es como el logo que él tiene en su página web. Ah, ok. ¿Tú Él usa bajaste, lo vectorizaste? JL. Correcto, exacto. Ok. Sí, si es un elemento que identifica, vamos a buscarlo. ¿Cómo lo puedo buscar? Yo lo busqué se llama así juanluisguerra.com, creo que es.
Ok, déjame buscarlo para Entre Mar y Palmeras. Ajá, ok. Ese es su logo, ese es su nombre. Ya. Pero fíjate que hay una diferencia y es que es limpio. Aquí en el diseño yo lo veo doble. Quizá eso ayude a mantener la limpieza del mismo logo. A ver, déjame verlo de nuevo. ¿Me lo pone de nuevo? Ajá, tú lo tienes con una sombrita. Vamos Sí, a porque es quitarle. que cuando yo lo ponía como rojo, chocaba con la guitarra. Si lo ponía naranja, como que perdía, como que se veía plano. No sé si lo otro podía ser como ponerle la sombra como un poquito de blur, ¿será? No, disminúyelo un poquito Ajá. para que te quepa, para que no Ok. te quede el pedacito de la J y de la L afuera y déjalo en blanco como lo tiene en su página. Se va a ver súper bien porque va a haber blanco sobre color y el color está pleno, entonces no va a pelear visualmente. Le quitas la sombra, lo dejas como está en la página, pero lo pones un poquito más chiquito. Ahí el problema es que está muy grande, entonces los elementos que sobresalen un poquito del sol se pierden si los dejamos en blanco. Cuando le bajes el Ok. tamaño y le quitas la sombra y se va a leer muy, muy bien. Entonces solamente hay que hacer esos dos ajustes, cambiar un poquito el tono del verde del mar hacia un tono más azul, como no importa que Azul sea grisáceo. grisáceo, exacto, porque sigue siendo azul, y dejar el logo en blanco sin la sombra para que sea más fiel al original ahora que ya lo estoy viendo. Y se va a ver, no va a pelear porque de hecho tienes un fondo en la guitarra que hace contraste y tienes el fondo de la carátula. ¿Qué tono es? No es blanco propiamente, ¿no? Es como un celeste Ajá. clarito, clarito, ¿verdad? Como Lo que un está celeste clarito, sí. se alcanza a notar. Y me parece, y se va a ver excelente. Entonces ya con eso, ármate todo el bloque de cómo va, entonces, como los CDs tienen como una especie de librito. No sé si has visto que es como un librito que tiene a veces está doblada la página, a veces viene solamente una página doblada, por decir algo es esto. Entonces haces el diseño para ver esto. Obviamente lo haces del tamaño que corresponde al CD, ¿no? Que es como un tamaño más cuadradito. A veces lo encontramos así, a veces viene solamente el diseño, entonces aquí viene carátula, y viene la información para desplegar y aprovechan la parte interna también para dar alguna información y en la parte de atrás están los créditos de las canciones. De modo que si tú abres la tapa del CD, ves la portada y ves las canciones adentro. Esa misma parte de atrás, de aquí de la tapa, es la que se ve al final también. O sea, el diseño que va aquí, en la última cara del plegable, va en la parte de atrás de la caja. Porque las cajas normalmente mantienen... es que depende del tipo de caja. Antes la caja del CD original traía dos secciones para insertar. Ahora solamente tiene una y donde va el mismo CD. Hay unas muy delgaditas, de hecho. Entonces, si el estilo de la caja que vamos a conseguir para hacer el prototipo, tienes que conseguir una cajita para que lo hagas a la medida. Tiene una sola, entonces lo usamos solamente con el plegable. Si tiene dos, entonces lo que diseñas aquí lo repites y se pone en la carátula de la parte de atrás. ¿Vale? Entonces es importante que sepas porque el diseñar este plegable no es tan complicado, pero hay que tener en cuenta a la hora de imprimir precisamente cuál es la posición de las páginas. Entonces lo que siempre hago, que siempre les recomiendo es hagan un borrador, pónganla en el sentido pongan los textos, por ejemplo, en el sentido aquí dice portada, por ejemplo, voy a poner contraportada. Pistas.
o tracks. En la parte interior, entonces, podemos poner una información acerca del álbum o acerca de los artistas que están involucrados en el álbum. Y en la parte interna vamos a hacer una pequeña biografía del artista. ¿Ya? Entonces, la parte interna la vamos a usar toda. Déjame quitar aquí el blur para que puedas ver la página. Vamos a quitar eso. Entonces, cuando está el plegable cerrado, tenemos portada, tenemos contraportada, donde vienen los tracks, tenemos la parte interna, donde vamos a hablar del álbum o vamos a hablar un poco de los artistas que trabajan en este álbum. Y luego, cuando abrimos la página completa, entonces podemos tener en cuenta que vamos a hacer una biografía. Por aquí quiero que lo puse. Ajá, esta biografía del artista, ¿no? Pero vamos a usar toda la página. Entonces, hay que tener en cuenta que cuando dobla, veamos que si yo imprimo, por decir algo, de un lado, esto en este mismo sentido, que es donde está la biografía, del otro lado voy a imprimir y tengo partes que se ven al derecho y partes que se ven, la mitad del diseño se ve de cabeza y la otra mitad se ve en el sentido de la lectura, ¿no? Igual que el otro lado. Entonces, para tenerlo en cuenta a la hora de hacer la impresión, que tenemos que hacer pues una impresión, así sea una impresión de borrador para que nos quede bien hechecita la entrega y podamos practicar esto que es parte importante del diseño como tal. Con eso, entonces ya nos quedaría este proyecto casi finalizado. La última pieza que nos queda pendiente de este proyecto de música es la promoción a través de un afiche del evento, que es un poco para lo que estamos viendo ahorita, un poco lo que es la historia del cartel. Entonces vamos a fusionar toda esta teoría sobre lo que es la producción de cómo se hacen los carteles, que se tiene en cuenta la composición, que se tiene en cuenta la tipografía, para poder promocionar, porque ya partimos de un diseño base, ¿no? Entonces, es lo mismo de cómo trasladamos o cómo nosotros adaptamos, porque en realidad sería la adaptación de un arte. Ya tengo el arte de la carátula, vamos a adaptar el arte de la carátula a un evento promocional, a un concierto. Entonces, ¿qué necesito en el concierto o qué necesito para promocionar el concierto? Ya vimos teóricamente también todo lo que era el material POP. Elegimos de ese material POP más o menos unos 5 elementos para trabajar entonces a la par del cartel, elementos que me ayuden a hacer la promoción y hacemos las diferentes adaptaciones, pero ya tenemos entonces un arte que está aprobado en todos sus sentidos. Vamos entonces a ver otro, esta partecita de la clase, otro videito que tiene que ver con lo que es el diseño de cómo se diseñan precisamente antes utilizábamos, no sé si antes se utilizaban los vinilos, ¿no? Que era como, pues, esta parte creativa de los mismos acetatos. Entonces, eso nos da una pauta para que tengamos en cuenta a la hora de armar este folletito, que nosotros también podemos ser creativos. Entonces, eso que se utilizaba para formar esas carátulas de los LPs que ya hoy no vemos, ¿cómo hacemos esa adaptación de manera creativa? Y no solamente vamos a presentar un impreso así, quizá lo que necesitamos es ver que ese impreso puede venir troquelado. Por ejemplo, en el caso tuyo, que manejas un sol, quizá ese elemento creativamente se pueda poner de modo que se pueda desplegar o que sirva como, o que sea una ventana
¿no? Que quizá cuando yo abro la página, entonces lo veo aquí, pero desde aquí yo lo puedo rotular, ¿no? Entonces hay que pensar precisamente un poco en la parte creativa de cómo se presenta esto, que no sea una simple página, sino que haga parte y que involucre un elemento de diseño, ¿ya? Entonces, por eso es que hemos venido viendo esta serie de vídeos que de alguna manera nos inspiran para poder tener en cuenta estos detalles. De la actividad de la historia del cartel, como les mencionaba hace un momento, la actividad es un foro. Van a elegir también, ven la parte 2 ya en casa, con calma. Eligen 5 autores, averiguan un poco sobre ellos y me cuentan, pues en el foro, cuál es su selección y qué los llevó a elegir a esos artistas específicamente en la línea de diseño del cartel que vieron. Para eso van a tener 2 semanas. Ahí está abierto, ya habilitada la fase del foro. Y para esto también pues vamos a tener más o menos un tiempo prudencial para ir trabajando pues todas estas piecitas a la par. Yo creo que para la próxima ya tendríamos que tener entonces el boceto del libro, ¿no? Como tal, para ver qué elemento de diseño han involucrado, que me lo muestren antes de hacerlo o de imprimirlo para ver si realmente funciona, cómo funciona, y lo dejamos listo para la siguiente clase. Es que digamos que tanto la entrega de esto como la del foro es para dentro de 2 semanas. Y nos queda pendiente y vamos a ir trabajando con la pieza del cartel. Así es que vamos a ver lo del cartel y antes de cerrar vemos pues lo de la caja, que también es que la caja pues es parte del examen final, ¿ok? Vamos a ir trabajando todo a la vez, para ir trabajando pequeñas porciones durante todas las semanas y no que nos tome todo el trabajo en una sola semana, ¿ok? No sé si hay preguntas hasta el momento. ¿Estamos claros? Para ver si entendí bien, va a haber un foro donde tenemos que hablar de 5 autores, en lo que de eso vamos a escoger uno. Ay, caramba. En lo que de eso vamos a escoger uno y vamos a explicar por qué escogimos a ese autor, que es como un cantante, ¿no? No. De la historia del cartel tienen que elegir 5 artistas. ¿Artistas Muchos. en qué sentido? De la historia. Recuerda que vimos la historia del cartel ahorita, la parte 1. Son 2 partes. Ajá, El video ok. son 2 partes. Ya está subido en el módulo. Te lo voy a mostrar aquí en el módulo, míralo. Del video que estaban los 2 chicos hablando. Exacto. De eso son 2 partes, porque esa es la historia del cartel, que tiene que ver con la época, que nos están hablando de la Bauhaus, nos están hablando de las tipografías, nos están hablando de sucesos que han transcurrido en la historia con base desde el inicio de los carteles, desde la época donde inicia y se reconoce el diseño de un cartel. Y vimos algunos ejemplos que nos pusieron de carteles que han sido icónicos a través de la historia. Entonces la idea es que hay muchos personajes que representan ese estilo, ¿no? El estilo de los carteles. La idea es elegir 5. Yo creo que nada más en la primera parte ellos ya nos nombraron aproximadamente como unos 7 artistas. En la segunda parte hay otro tanto. Entonces la idea es elegir 5 de esos entre la parte 1 y la parte 2 que nos gusten, averiguar sobre ellos y decidir en el foro por qué elegimos a ese artista y por qué nos gustó ese cartel en particular. De eso se trata el foro. Déjame ver si lo puedo compartir por acá. Yo lo debo tener acá. Aparte del foro, disculpe que quiero estar clarita. Sí, no, por eso pregunto, mejor hablar. Aparte de ese del foro, el otro proyecto sería lo de la cajetita que vamos a armar ahorita, de lo de la visitería. Ajá, pero esa es la cajita esa actividad es el proyecto integrador. Ok. O sea, esa actividad es el examen final. Okay. Entonces tenemos 3, por decir 3 actividades en las que debemos ir. La del disco, ajá, la del
foro y la de la cajeta que viene siendo el logo y todo ese proceso. Exacto, que estamos en ese proceso porque ya estamos en la mitad, del bimestre para precisamente ir avanzando con ese que es el proyecto de la entrega final. Del proyecto del cantante, solo nos falta hacer esta pieza que vamos a hacer más un cartel promocional y 4 piezas más para completar 5 piezas promocionales. Listo, profe, y ahora sí quedó ya clarita con todo. ¿Ya? Y aquí en el módulo está, déjame compartirte. Ok, y aquí en el módulo, bueno, yo les he ido subiendo las clases igual para que las revisen si hay alguna duda. Hoy subo la de aquí del módulo 4, que es el que estamos viendo. Fíjate que tenemos 2 partes. En lo que son la historia del cartel está la parte 1 y la parte 2. La que vimos fue la parte 1. La parte 2 la terminan de ver en casa. Y aquí está la actividad del foro, donde ustedes tienen que hacer su mención y les explico clarito, deben ver el video, la historia del diseño, la presentación de los 20 carteles que sacudieron al mundo y comentar cuáles fueron los 5 carteles que más les gustaron o les llamaron la atención. Investigar sobre sus autores para poder explicar por qué les gustaron. Esa es la actividad. Y para eso van a tener 2 semanas. ¿Ya? Ahora, listo. Ahora el que quiero que veamos es esta actividad del afiche, es del módulo 5, luego la paso para donde es, que se me quedó aquí arriba. Lo que quiero que veamos ahora es un videito que también creo que yo lo puse por aquí, lo colgué. Ajá, sobre... No lo puse por aquí, pero lo vamos a ver aquí que lo tengo, que es sobre el diseño de las portadas del... Déjame ver aquí. Yo creo que lo tengo por aquí. Muy buenas, Krakens. Este es el episodio 2. Muy buenas, Krakens. ¿Cómo estáis? Estamos aquí con un nuevo vídeo de Marco Creativo. Continuamos con Javier. Que son las mejores portadas de discos para todos los tiempos. Muy buenas, Krakens. ¿Listo? Sí, sí se escucha, sí se ve. Vale, entonces vamos a ver para que nos quede claro que la producción de esta pieza definitivamente es algo que quiero que hagan de manera mucho más creativa, ¿vale? Después les subo esta, porque esta sí no se las he subido al módulo, pero esta también se las voy a subir. Sí, bienvenidos a un nuevo vídeo de Marco Creativo. Hoy nos acompaña de nuevo Javier Rico. Acordaos de que Javier hizo conmigo un vídeo sobre historia del diseño gráfico que os animo a todos que lo veáis porque es un vídeo súper interesante. Y hoy vamos a hablar también de diseño y un poco también tiene que ver con la historia también del diseño, pero en este caso sobre portadas de discos. A todos los que os gusta la música y os gustan los discos, vamos a hablar de vinilos porque ha sido donde más el diseño, ¿no?, ha intervenido. Vinilos que yo creo que han marcado una época y sobre todo a nivel de diseño, de aplicación, de innovación y cosas que nos van a sorprender bastante. Pero antes de empezar, quiero comentaros que Javier también está aquí porque ha sacado un libro, este libro de aquí, donde hablas de diseño
también en la música. Sí, en este caso hablo principalmente del diseño, que también se relaciona en este caso con la historia de la música, en este caso de España. Historia de la música de España, analizando portadas de discos también, porque como Javier es profesor de diseño y le gusta mucho esto del diseño, pues en este caso llevado a la música, que es otra de sus pasiones también, la música. Pues bueno, ha sacado este libro que os recomiendo a todos que lo veáis. Se vende en Amazon, así que voy a colocar el enlace de este libro por si alguien lo quiere comprar. Bueno, pues entonces vamos a empezar ya con lo que es viendo portadas. Yo no sé muy bien qué ha traído Javier aquí, porque ha traído un montón de discos, así que sorpréndeme, Javier, ¿por qué empezamos entonces? Bueno, pues he decidido empezar por esta portada de aquí, que bueno, que hemos dicho que en el libro solamente hablamos de portadas españolas, pero aquí para este vídeo vamos a meter también algunas extranjeras, ¿no? Claro, este es el vinilo de Sgt. Pepper, de los Beatles. Ese, de los Beatles, genial. Decir así brevemente que este diseño está hecho por Peter Blake, que es uno de los grandes gurús del pop art británico, en este caso. Dijimos ya en su día que se trataba de un collage real, fotografías de tamaño natural de diversos personajes conocidos, desde García Lorca, Johnny Weissmuller, etc. Como curiosidad, también decir que es la primera portada de la historia de la música donde están impresos las letras. Es la primera portada donde se están también... Tiene que ver con la historia también de... Perdón. Aquí quería hacer un paréntesis, porque sí es que lo que quiero es que como que podamos trasladar el diseño que se hacía para los vinilos, que tiene cuatro caras en esto, porque como ya hoy en día no se usan los vinilos como tal, pero sí creativamente hay que hacer la disposición del diseño o la composición de lo que era la estructura del álbum musical. Por eso es que quiero que aprendamos a trabajar de esta manera, como si fuera un plegable. Entonces es como si tuviéramos en realidad esto aquí, el disco inserto, en los LP lo que había era un huequito aquí donde se metía el disco grande, ¿no? Ahora simplemente tenemos es un folletito que va puesto en la parte frontal de donde está el CD. Sí, ahí ¿estás escuchando bien? Sí, sí se escucha bien. Vale. Del diseño, pero en este caso os recomiendo a todos que lo veáis. Pasada. Atrás, y bueno, ya sabéis que sobre este disco hablamos en el vídeo que hicimos sobre historia del arte. Historia del diseño gráfico, así que lo podéis ver ahí y rememorar también. ¿Pasamos a otro disco? Siguiente, sí. Bueno, este disco también es de los Beatles. También, madre mía, minimalismo a tope. De hecho, nos viene bien para contraponerlo justo con este, porque de este pasa un año, se puede ver la evolución, ¿no? Es un contraste brutal entre una cosa y otra. Madre, ¿pero eso por qué? ¿Porque decidieron cambiar de repente? Digamos que los Beatles, bueno, principalmente Paul McCartney era el que más interesado estaba en qué se estaba haciendo en ese momento a nivel artístico. Y en este otro está detrás Richard Hamilton, que es otro de los gurús también del pop art británico. Y yo creo que con bastante buena intención les propuso hacer algo totalmente radical a lo que habían hecho. No sé si se aprecia, imagino que no, pero tiene un pequeño golpe con el nombre de los Beatles. Que además de decir, bueno, para los que están muy interesados en detalles así del diseño, que es una helvética, ¿no? Es una helvética con el golpe de los Beatles, además un pelín torcido, no sé si a propósito. Probablemente sí, probablemente buscaron que, pues, una especie de desequilibrio formal, ¿no? Está genial. Bueno, y por dentro también muy minimalista. Bueno, decir que, claro, a la casa discográfica no le hizo mucha gracia sacar un disco así, ¿no? No se veía ninguna foto de los Beatles, ¿no? Entonces un poco impusieron que dentro del disco sí se incluyeran unas fotografías a todo color de los Beatles. Claro. Caso, ¿no? Ya que en la portada no estaba la foto, que muchas veces los fans se compran también por la portada. Exacto. Más cosas que tiene el disco, un collage bastante grande. Bastante grande, sí. Está realizado también por... Fíjate en ese plegable, ¿no? O sea, la idea de manejar un plegable no es limitarse a cuatro secciones, es limitarse al tamaño final que queremos de la producción. Entonces, ya yo sé, cuando tenga mi cajita y la pueda medir, que el tamaño son aproximadamente 13.5 por 13.5 centímetros. Entonces, ¿cómo hacer un diseño donde yo pueda utilizar las diferentes caras de ese plegable haciendo una composición bien interesante para que la parte interna
podamos trabajar la biografía del artista y la parte externa sí tenga que ver con específicamente lo que es el disco, ¿no? Entonces, por eso me gusta que veamos esto, no hay que limitarse a 4 cuerpos. Si tú me dices, no, a mí me hace falta un pedazo más, entonces el tamaño al que vas a trabajar es una hojita un poco más grande y plegada en 3 cuerpos y luego doblada al centro. Igual, lo importante es que quepa, que tenga el tamaño justo para que quepa dentro de la cajita dentro de la aletita del espacio que hay para la portada del CD, ¿no? Richard Hamilton y en este caso por Paul McCartney, con lo cual tiene un valor también artístico importante. Wow, genial. Richard Hamilton sí que supo ver que las corrientes, digamos, artísticas iban por otro lado, ¿no? Y que había que hacer. Writing's not that easy, but Grammarly can help. This sentence is grammatically correct. Hacer algo diferente. Pues nada, pasamos al siguiente. Bueno, Marco, este disco, a ver qué te llama la atención. Nada más verlo. Hombre, el artista que lo ha hecho, claro. Andy Warhol ha hecho esta portada. Un detalle casi muy anecdótico dentro de la historia de la música, ¿no? Porque creo que debe ser prácticamente la única vez que el diseñador firma la portada, ¿no? Madre mía, es algo muy verdad. extraño, ¿no? Porque, claro, hay que decir que en su día la gente que compró el disco realmente pensaba que Andy Warhol había hecho un disco. Había hecho un disco, normal. Y bueno, la historia que hay detrás de esto es que Andy Warhol es verdad que en ese momento era, digamos, el gran popen del pop art, en este caso en Estados Unidos. Él ya se había introducido en el mundo del cine y decidió en un momento dado de su carrera introducirse también en el mundo de la música, ¿no? Entonces le pidió, digamos, a sus colaboradores que fueran a buscar un grupo que él pudiera producir. Uno de sus colaboradores, buscando en un garito de Nueva York, encontró un grupo que se llamaba The Velvet Underground, que en ese momento no los conocía absolutamente nadie. Pues en este caso Andy Warhol decidió producirlos, poner el dinero para sacar el disco y hacerles esta portada. Esta portada, en su origen, esto era una pegatina. Esto está hecho con serigrafía y esto era una pegatina. Aquí ponía pelar lentamente y entonces se despegaba, tú cogías la pegatina, se despegaba y debajo se podía ver un plátano de color rosa. Porque hay que decir que este disco tiene una connotación sexual importante. ¿Consiguió lanzar a este grupo a través de esta Bueno, hay que portada? decir que este disco es un disco muy célebre, pero se hizo célebre posteriormente. Hoy en día casi todo el mundo conoce a The Velvet Underground en Nico, ahí estaba Lou Reed. Y es verdad que el disco en su día a lo mejor pasa un poco desapercibido, pero hoy en día sí que está considerado uno de los grandes discos y de los más influyentes de la historia de la música. Y hubiera sido también una pasada poder mantener el original, ¿no? Con el tema de la pegatina. Sí, claro, el problema claro, era costoso. Era costoso, entonces claro. Al final la discográfica decidió que no podía seguir editando las copias con esa pegatina y entonces hicieron esta variante. Genial este disco también. Bueno, pasamos a otro disco, en este caso también de Andy Warhol. ¿De Andy Warhol Sí, también? Sí. Este es otro diseño de Andy Warhol, en este caso para los Rolling Stones. Esta portada también tiene su curiosidad, ¿no? Porque lleva, como podemos ver aquí, una cremallera. Una cremallera real, ¿no? ¿O qué? Sí, de hecho es una cremallera que puedes... ¿Qué pasaba? Y bueno, la verdad es que en las primeras impresiones de este disco pasó un poco lo mismo, ¿no? Que aparte de ser costoso, pasaba algo, ¿no? Que cuando tú hacías así, muchas veces te cargabas el vinilo que había dentro. ¡Guau! Imagínate. Entonces se buscó una solución que fue como meter un segundo cartón que hay aquí debajo. Sí. Y lo que podemos encontrar debajo, bueno, cuando abrimos una cremallera, lógicamente, lo que habría Imagínate, debajo, pues en este caso son unos calzoncillos. Eso hizo que, por ejemplo, aquí en España este disco se censurase. Se decidió cambiarlo por otra fotografía, en este caso de Andy Warhol, que hay que decir, como curiosidad, si le queréis buscar, que la portada española, bueno, aparte de estar bastante cotizada, yo creo que es bastante más escabrosa y morbosa que esta. Es ¿sí? una portada en la que sale una especie de lata de gelatina de donde salen unos dedos dentro y se ve el cortalatas ensangrentado, pero eso a los censores no les pareció mal. No, les pareció más Esto amable. sí. Esto sí. También otra curiosidad, este es el primer disco en donde sale la famosa lengua de los Rolling Stones, que es el logotipo oficial, y que quizá por eso mucha gente piensa erróneamente que es un diseño de Andy Warhol. Hay que decir que Andy Warhol no diseñó este logotipo, aunque aparece en este disco, pero no es diseño suyo. Diseño suyo es la portada, pero no el logotipo.
¿Se sabe quién fue el diseñador? Pues en este caso parece ser que era un estudiante de una escuela de diseño de Londres. Mick Jagger lo que hizo fue buscar a alguien, le dijo, bueno, la idea que él tenía más o menos en la cabeza, que venía inspirado en una especie de diosa, y aparte porque a él le llamaban también Morritos Jagger. Sí. Y bueno, pues este estudiante hizo este diseño un poco basado en la idea de Mick Jagger. Bueno, a ver. Lo interesante, por ejemplo, de esta carátula es ver que en el frente, o sea, por decir algo, pues esas carátulas se veían por los dos lados, ¿no? La nuestra se va a ver en realidad solo por el frente, pero cuando abres el disco vemos la parte interior. Entonces también es otro recurso en el cual uno puede tener, así como se ve la fotografía, ¿no? Un frente y un dorso, que también funcionan mucho para cuando hacemos portadas de libros. Es un recurso interesante a nivel gráfico, donde nos permite a nosotros jugar con, por ejemplo, una mirada a través del espejo, ¿no? Entonces es como que, ok, por este lado veo el frente, pero por el otro lado veo la espalda de algo que yo quiera mostrar específicamente. Es un recurso interesante a nivel gráfico que muchas veces como que pasamos desapercibidos porque como que no nos fijamos sino en un frente, en una parte. Pero lo bonito de trabajar con una estructura plegable es que yo tengo que diseñar diferentes caras y darle sentido a cada una de estas caras y que al final se logre ver una unidad que se logra con la tipografía o que se logra con la unidad del color, que se logra también con la composición, con la posición donde van los elementos, con cómo se trabaja en realidad con los textos, ¿no? Y eso ayuda muchísimo. Ellos tienen dos partes. Vamos a ver toda la primera parte que hablan de los discos extranjeros. Cuando ya entran a hablar de los discos españoles, ahí cerramos porque pues ya es muy específico. Pero esta primera parte es la que quiero que veamos. A ver, este disco, esto parece una portada de un periódico. Bueno, este disco, como tú muy bien dices, parece un periódico, pero es que realmente es un periódico. Es un periódico. Es un periódico que tiene sus noticias. Madre mía. Sus pasatiempos. Incluso está la noticia del lanzamiento del disco. Wow. Y el disco aparece luego aquí insertado. Joder, ¿qué ocurre? A nivel creativo estamos viendo cosas claro, muy estas originales. son un poco las posibilidades que realmente te da el vinilo que no da otro formato. Realmente donde ganas en un formato grande, un formato real, y el único que lo puede contener es el disco. Bueno, este es un disco conceptual y, bueno, es una historia que se inventó el cantante sobre un niño que supuestamente había ganado un premio y luego se había descubierto que era un plagio y demás. Es una historia que se han creado alrededor de la canción. Exacto. Joder, pero se han currado un periódico muy original. Genial. Pasamos a otro. Seguimos viendo formatos raros. Innovaciones también. A ver, ¿esto cómo es? Esto se abre así. Bueno, esta ilustración, no sé si te recuerda a ti algo. Pues no sé si alguna película sí, más bien encaminada. Alguna película. Que este diseño es de H.R. Giger, que es el creador de Alien. Wow, claro. Sí. Este ilustrador, pues en ese momento ya era conocido por haber creado la criatura de Alien para el cine. Y este grupo, que se llama Emerson Lake and Palmer, decidieron contratarlo para que les hiciera la portada de este disco, ¿no? Entonces, bueno, pues él les hizo una portada en el estilo de él, ¿no? Porque él tiene un estilo muy característico, que de hecho, si rastreáis ilustraciones suyas, pues más o menos todas van en la línea un poco también de Alien, de mundos así muy futuristas, mezclados también con mucho erotismo, ¿no? Mucha sensualidad. Y de hecho, esta portada en su origen era bastante erótica también. Sí. Hay que decir que cuando abrías, ¿no?, para ver esta imagen que hay debajo, esta mujer que aparece aquí tenía como una especie de pene que le atravesaba el cuello. Y hubo censura, imagino. Sí, hubo censura en este caso por parte de la discográfica, ¿no? Que a pesar de que el grupo apoyaba la idea de Giger, ¿no?, entonces le obligaron, digamos, a difuminar la ilustración, en este caso, para disimular. El ilustrador de Alien, wow, sí, genial. Para que podamos ver un poco que realmente se contrataba gente muy de nivel. Se invertía dinero en la portada, porque la verdad es que, como dices tú, era lo primero que se veía del disco y muchas veces la gente compraba simplemente por la portada. Pasamos a un grande también. Sí, esta portada igual la he elegido más un poco por
la importancia que tiene a nivel cultural, ¿no? Quizá Claro. no tanto a nivel de diseño, ¿no? Pero a nivel de cultural está claro que se ha convertido en un referente. El maquillaje Sí. por el rayo se ha repetido hasta Se la ha repetido saciedad. muchísimo, Sí. es verdad que fue como una seña de identidad Sí. de David Bowie. Y bueno, hay que decir que David Bowie también ha sido muy listo muchas veces a la hora de saber relacionarse también con artistas, ¿no? En este caso se trata de un fotógrafo que se llama Duffy, que es el que hace la fotografía en este caso, y luego el maquillaje lo hace un tal Pierre Ladot. Esa conjunción es un poco lo que también define al final la imagen de David Bowie, porque digamos que toda esta gente ayuda a que David Bowie se haga una persona célebre, un icono cultural, ¿no? Claro. Estamos hablando de una época en la que el glam rock está haciendo su explosión, ¿no? Y bueno, pues este disco hay que decir que en su época pues fue un disco que impactó sobre todo en la sociedad británica. Grandísima portada y artista. Wow, muy chulo. Aquí estamos hablando de uno de los grandes ilustradores de portadas de discos, ¿no? En este caso se llama Roger Dean, es un ilustrador británico. Trabajó para varios grupos, pero sobre todo para Yes, de los que hizo esta portada, ¿no? Hola a todos, soy Mina Barrio y soy la fotógrafa de producto de Melon Black. El 90% de mi trabajo es crear contenido. Muy bueno, sobre todo con el aerógrafo, que es una técnica que ahora se ha perdido un poco, que había artistas que eran verdaderos hachas, ¿no?, de esta técnica, y Roger Dean era uno de ellos. Y luego también decir que el logotipo del grupo es este de aquí, que también es obra de Roger Dean. Los bocetos originales de este logotipo se encuentran en el Victoria and Albert Museum de Londres. Eso quiere decir la importancia que realmente tiene esto para... Ok, vamos a dejarlo hasta ahí, pero vamos a comentar precisamente las diferentes formas de la estructura que se puede trabajar. Déjame cerrar este aquí. Vimos que entonces, aunque nosotros estemos trabajando un plegable, hablábamos de que creativamente nosotros podemos trabajar un frente y un revés, que podemos trabajar un continuo, por ejemplo, que es como ese último que tienen ahí. Entonces, cuando se abre, estamos hablando de un diseño continuo. Entonces, ¿cómo hacemos la composición? ¿Cómo vamos a decidirla? También podemos ver que vimos otro donde había más papel todavía, que también puede ser otro estilo donde podemos plegar un poco más el papel, pero que lo importante al final era creativamente lo que estábamos utilizando. También vimos que habían troqueles, por ejemplo, habían acabados donde hay una especie de troquel, donde quizá la forma no necesariamente tiene que ser esta, puede haber quizá algunas partes donde vayan rotuladas y que parte de, como hablábamos, por ejemplo, en tu caso, que el sol me permita a mí ver otra cosa que hay por el otro lado. Bueno, que salgan notas de la guitarra. Hay un montón de cosas interesantes, pero definitivamente la creatividad es lo que hace parte importante del diseño. No hay límites, o sea, se puede utilizar collage, por ejemplo. Ya ustedes tienen la base de lo que es la portada, pero a partir de esa base de la portada que quedó aprobada ahora, hace un momento que la conversamos, tú puedes trabajar cualquier otro elemento. Tú puedes decir, ok, voy a empezar a recortar algunas figuras, armas tu borrador de alguna manera como un collage, luego lo escaneas, lo editamos y lo digitalizamos. Entonces, la ventaja del recurso que tenemos hoy en día es esa, que podemos trabajar cosas manuales que después volvemos digitales. Muy parecido a lo que hicimos, por ejemplo, con la técnica cuando trabajamos el grafito con el pajarito, que vieron que es una ilustración, fuimos trabajando manualmente, pero al final lo convertimos en algo bello y majestuoso de la manera digital. Entonces, para que no nos quedemos sin tiempo en estos últimos 10 minutitos, vamos a ver el trabajo que hiciste con la caja, cómo avanzaste con el diseño del logo. Para hoy la idea era que tuviéramos al menos la caja armada de 30 por 30 por 30, ¿no? Y el diseño del borrador del logo. Bueno, yo tuve un inconveniente con la caja. Sí conseguí una caja. Hay que armarla. Tienes tiempo para hacerlo. La caja que mi mamá me consiguió es de zapato, entonces no me llega a los 30 de ancho, sí, pero de fondo no. Entonces voy a ver si en el trabajo consigo de esas de los paquetes, a ver si con esa sí. O la armas, igual, puedes sí, tener. Porque lo que hice fue traer un pedacito de cartón pues y empataba ahí, pero
Y bueno, yo hice también en Ilustrador como no logré con la caja, como un bocetito para más o menos explicar qué era lo que yo quería. Del logo, vale. Había que empezar de cero, había que hasta bautizar la marca. ¿Cómo se llama la marca? Ajá. Bueno, yo quería empezar. ¿Se ve? No sé. Sí, ya lo estoy viendo. Ajá. Bueno, yo más o menos en lo que leí vi las estructuras que pueden ser convenientes para lo que yo quiero hacer, leyendo también lo del tema de que es bisutería y que algo que tiene que estar como a la vista. Me pareció como entre estos dos que puedo como colocar estos mensajes en el centro que puedan estar a la vista a nivel de que el cliente pueda ver y que pueda recorrer. Y tomando en cuenta esto del COVID, de que tengan una entrada y una salida. O puede ser esta que tengan una entrada y 2 salidas, por decir. Sí, que definitivamente no entren y salgan por el mismo lugar. Exacto. Entonces yo más o menos, como es algo que se va a desmontar y montar tipo Parque Omar, que fue lo que leí en las instrucciones, yo había pensado como algo así, algo abierto, y que aquí en el centro se colocara lo de las mesas con las que viene siendo la bisutería y que las personas pudieran dar como el recorrido. Y por decir alguien en la esquinita en la caja y que pudiera tener los materiales que usted decía que uno tiene como escondidas por si acaso necesita algo, y tener como un espacio aquí en las paredes, algo así como también para exhibir. Ajá, hay que aprovechar todas las caras que tenemos. Ajá, y bueno, con un techito que sería como tipo plástico desmontable, algo así, no sé, para el sol y para la lluvia, por cualquier cosa. Ahora, si tenemos en cuenta que es móvil y eso va a estar a la intemperie, si llueve, el techo no se recomienda que el techo sea completamente horizontal. Siempre se recomienda que tenga una pequeña inclinación para que el agua baje. Eso es casi como, hay que ver un poco la estructura que llaman los arquitectos de un agua o 2 aguas, llaman ellos, y casualmente se llama así por eso, porque es que precisamente cuando llega el aguacero se divide y el techo tiene la estructura con una leve inclinación precisamente para que el agua corra. Entonces, quizá podría ser como una tienda donde haya un frente, si digamos este es el frente, quizá podamos ver algo como esto, ¿no? Entonces, un frente que tenga una pequeña inclinación, que no sea completamente recto, pensando en esas, no necesariamente tiene que ser como una carpa de circo, donde tenga un techo inclinado por los 2 lados, ¿no? Puede ser simplemente la estructura bien minimalista de que tenga así una inclinación para tener en cuenta eso, la lluvia. Ok, y bueno, el logo hice algo más o menos como así, que fuera la G de Génesis, como hecho en mano, y las perlitas de tipo la bisutería. Está muy bonito, me gusta porque es sencillo, pero se dice mucho, o sea, la línea suave, las chaquiritas hacen parte de la estructura, el color también es muy agradable y todo lo que funciona en blanco y negro funciona a color. Entonces, esas líneas me parece que le vienen bastante bien. Me gusta mucho. Tiene buen sentir esa marca. Ahora entonces hay que ver, ¿no? Y cómo se trabaja con base, porque esto podría llegar a ser, por ejemplo, un sello que funcione casi como con un foil, ¿no? Que lo negro se vea dorado, que lo negro se vea plateado. Entonces ya entramos a pensar en un acabado, porque en diseño gráfico algo muy importante es siempre saber que la estructura no es una impresión plana cualquiera. Nosotros tenemos a la mano proponer que vengan, que sean stickers, que sea plastificado mate, que sea troquelado, que venga, o sea, hay tantos acabados hoy en día que yo me lo imagino pensando en lo que es la elegancia y la bisutería, en que ese negro, de hecho,
ahora el foil trabaja así. El foil se pega, el metal se pega donde haya una impresión láser en negro. Es uno de los ejercicios que ojalá podamos hacer cuando volvamos a las aulas, un tallercito donde ustedes se den cuenta que precisamente es un proceso que se puede hacer manual, el agregar ese estilo y ese acabado, siempre y cuando tengamos presente que el foil trabaja capturando el tóner negro. Entonces, todo lo que se imprime en un full negro en impresión láser, después el foil con calor se adhiere a esa superficie y queda excelente, se ve muy bonito. Ya me lo estoy imaginando. Me gusta, se ve muy bien. Vale, listo. Entonces ahora piensa qué tipo de accesorios vas a exhibir, cómo decorarías tú la tienda, porque ya tienes como bien chequeado el recorrido. Entonces, recuerda que eso tiene 3x3, que los pasillos normalmente son de 60 centímetros. Entonces, si tienes 3x3 y los pasillos de 60 centímetros, ¿qué ancho van a tener tus columnas dentro de la estructura de 3x3? Y hay que pensar hay que iniciar el proceso creativo, pero teniendo en cuenta el stand a medida. ¿Cómo vamos a utilizarlo? Si vas a utilizar paredes, ¿qué tanto sobresale de la pared del exhibidor? Porque yo no puedo hacer un exhibidor que sobresalga de la pared, estilo, por ejemplo, no sé si has visto en Multiplaza por el lado del Popis, una tienda que abren que está puesta como en una pared, que salen algunos accesorios y algunas cosas que guindan allí cerca de... Es una tienda de accesorios femeninos, ahorita se me escapa el nombre, que está al lado del Popis ahí en el Multiplaza. Ellos venden, por ejemplo, ¿cómo se llaman? Como chalcitos, pero de una tela muy suavecita, entonces los guindan y esos ganchos sobresalen un poco. Ahí la ventaja es que están sobresaliendo, no están sobresaliendo, están empotrados, o sea que utilizan el ancho de la pared, utilizan el ancho para el gancho y guindar cosas en ese ancho. Aquí nosotros no tenemos eso, aquí nosotros tenemos una pared, y si vamos a poner algo, eso va a sobresalir un poco. Entonces, yo tengo que saber que tengo que pasar y que no me voy a llevar con mi brazo, con mi cuerpo, esa estructura, porque voy a caminar, y tengo 3 metros, y tengo 60 centímetros para el pasillo. ¿Cuánto sobresale la estructura? Entonces, hay que ir viendo y hay que ir midiendo. Cuando veamos algo, entonces, es como cargar el metro. Yo digo que un diseñador siempre tiene que cargar un metro dentro del bolsillo. Ese metro normalmente es para tomar las medidas de la portada o para tomar las medidas de lo que normalmente estamos haciendo. Y, por ejemplo, si esta fuera el exhibidor, ¿no?, que está sobre la pared, vamos a decir, ok, esta cajita tiene un accesorio, pero esta cajita está sobre una estructura que viene pegada a la pared. Esta es la pared, esta es la estructura y esta es la base donde está pegada la cajita. Entonces, ¿qué tanto sobresale en tamaño real para después hacerlo a escala? Porque recuerden que nosotros tenemos que hacer la tienda a escala. Hay que ir poniéndole los mueblecitos a esa caja de 3x3x3. ¿Cómo se los vamos a poner? ¿Qué altura tiene? Porque es 3x3x3 de alto, la parte más bajita del stand. Pero como dijimos que va a ir llevando una inclinación, quizá el frente sea un poquito más alto de 3, ¿no? Eso lo tenemos que medir para verlo en proporción, cómo lo podemos designar, y precisamente ver que lo que se sobresale de la pared no se vaya a estrellar con la persona cuando va transitando por el pasillo. Esas son las cosas que hay que tener en cuenta. Entonces hay que ir midiendo. Ese sería mi consejo. Vamos a ir midiendo. Normalmente las tablillas que hay en el Do It Center y eso son muy gruesas, sobresalen demasiado. Es como para poner libros o cosas grandes en la casa. Es mejor tener la referencia de precisamente, podemos ir a una tienda donde vendan accesorios, podemos ir a, no sé, a un mall, a una alta plaza. Hay varias tiendas lindas de cosas, de específicamente accesorios, que por lo menos los aretes los ponen en unos exhibidores que dan
que dan vueltita, precisamente para aprovechar el espacio, ¿no? De que la gente se estaciona y quizás si le doy vuelta veo más productos, ¿no? Entonces, eso es parte de lo que hay que ir pensando, cómo exhibir y qué cantidad de productos puedo exhibir en ese stand. ¿Estamos claras? Sí, profe. Vale. Y entonces es buenísimo porque así uno va abriéndose un poco a la creatividad y al diseño y va generando sus piecitas porque vamos a tener que ir haciendo esas piecitas. Las puedes hacer, hay un cartón que se llama chipboard o hay un cartoncito que es como el cartoncillo con cualquiera de estos elementos. Lo importante es que se dejen pegar con masking tape, puede ser en la parte interior, que tú armes la estructura o que lo dobles, que sea casi como un troquel, que al final dobles y te quede la cajita, le haces una pestañita para que se pueda poner una goma y se pueda cerrar, donde tengas que tener un pedestal o algo así que hayas pensado poner para precisamente que tenga la medida adecuada y trabajar a escala. Listo, profe. Y eso ahí que pintar y eso, uno puede como pegarle papel encima. Como tú quieras, como tú lo quieras trabajar. Puede ser también tipo papel y eso. Puede ser pintado con un rodillito y pintadito a mano, como puede ser diseñado y con un papel que se adhiera a la superficie de la pared, como tengas la facilidad de hacerlo. Lo importante es arrancar y tener la caja de la estructura. Para poder ya me puse y ver precisamente cómo la vamos a dejar. Habría que dejarla abierta al principio. O sea, piensa desde el inicio que no la vayas a cerrar, porque es más difícil meter los elementos después de que está cerrada y pegarlos. Es más fácil trabajar con todas las caras abiertas. Recuerda que estamos haciendo una maqueta a escala y pegar elementos y luego cerrar la misma estructura del stand. ¿Vale? Okay. Entonces, trabaja con 2 piezas. Digamos que vamos a tener 3 piezas separadas. Vamos a tener el piso, que sí es de 30 por 30. O sea, ese cartón que tienes a la mano, ese que trajiste te puede servir para el piso, por ejemplo. Y luego tú plegas, haces la altura, generamos la altura que quieras del frente para que tenga la inclinación hasta donde va a terminar los 30 centímetros, la parte más bajita de la parte de atrás. Y eso es otra estructura. El techo inclinado es otra estructura. La parte que cuando ya desdoblas la misma cajeta del stand, entonces tendrá un lado más alto y 2 lados inclinados y un lado recto al final. Pero entonces va a ser mucho más fácil trabajarlo, de manera que sepas que le tienes desde el principio, si lo piensas así, tendrás que dejarle una pestaña en una de esas caras, que al final cuando lo cierras, sea la de pegarle con una gomita o pegarle con algo y tengas la estructura que después te encaje con el piso y te encaje con el techo. Listo, profe. Para trabajar es mucho más fácil, abierto que cerrado. Sí, después no se complica y tratando de meter los mueblecitos. Exacto. Va a ser más difícil tenerlo cerrado y querer guindar algo sobre una repisa sobre la pared, por ejemplo. Es más difícil. Bueno, entonces vamos a parar nuestra grabación. Detener la grabación.